Voy a repetir la pregunta del hermano Leonardo de Ecuador, que dice que ¿cuál es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo? Y yo le agregaría, ¿cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y luego ser lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo? Son como tres cosas diferentes. Nada más que, mi amado hermano, y para todos los que oyen, no los dejaré con la duda, lo voy a responder brevemente. El tema es amplio. Acompáñenme por favor a sus Biblias rápidamente. Evangelio de Juan. Es cuando el Señor Jesús, el primer día que resucita, vamos a leer el pasaje. Dice, Juan 20:19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué me es importante que yo haga el soplido? Pues para que ustedes ubiquen que no solo está escrito, sucedió. Jesús, teniendo a todos ahí, sopló sobre ellos. ¿Se lo imaginan haciendo eso? Sí sopló. Y cuando sopló, que por cierto, espíritu en hebreo, ruach, significa soplo. ¿Sí? Entonces, sopló sobre ellos y les dijo al soplar: reciban al Espíritu Santo. Pregunta: si esto está en la Biblia, ¿es cierto y sucedió o alguien se equivocó y lo puso ahí? Dios no supo qué puso. Pregunta: ¿qué pasó? Es verdad. Es verdad. Luego entonces, cuando Jesús dijo y sopló sobre ellos y dijo: reciban Espíritu Santo, ¿lo recibieron? Sí. Sí, obvio. Con esto tenemos por contundente que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el primer día que Jesús resucitó y que ya eran salvos, porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo se convierte en una nueva criatura, pasa a ser hijo de Dios y ya es salvo. ¿Vamos bien? Sí. Amén. ¿Alguna duda de que eso sucedió y de que es así? No. No tiene por qué haberla. Ahora, si ya ubicamos esto, entenderemos que después de eso, durante 50 días, durante 50 días, los apóstoles anduvieron como si nada. Ya eran salvos, ya tenían Espíritu Santo, o sea, así lo recibieron. Pero estaban haciendo su vida, ¿sí? Su vida normal. En Juan 21:3 en adelante dice que estaba Simón Pedro y que se fue a pescar. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella para pescar y eso, y se echó al mar. Andaban pescando muy tranquilos. Yo cuando me imagino esto, me imagino que eso es una broma, pero me imagino que Juan se fue con todo y todo al mar con la red, porque la estaban sacando entre los dos y vieron que era el Señor, y soltó la red Pedro y se aventó al agua y Juan se fue de boca, ¿no? Con los peces. Pero el asunto es que estaban muy tranquilos pescando. Por cierto, no pescaban nada porque pues andaban en lo suyo, pero ya eran salvos. No andaban practicando pecados. Ellos conocieron a Jesús y eran varones santos desde que recibieron Espíritu Santo y fueron transformados, cierto. No andaban practicando pecado.
Pero ustedes pueden ver con evidencia de que no eran llenos del Espíritu Santo ni tenían poder del Espíritu Santo. Amén. Estaban muy temerosos de los judíos hasta el día que resucitó Jesús, porque al no tener Espíritu Santo, pues tendrían cobardía y miedo. Cuando Jesús llega y les sopla Espíritu Santo, la Biblia dice: Dios no os ha dado espíritu de cobardía, ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Jesús les da Espíritu Santo y ya salían a pescar, tranquilos, sin miedo a los judíos, ya tenían Espíritu Santo que les daba valentía. Pero aunque ya no tenían miedo, tampoco era que andaban predicándole a los judíos todos llenos de poder. Fue hasta 50 días después de que resucitó Jesús que en Pentecostés significa día quincuagésimo, o número 50, día número 50, que ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí es la primera diferencia, ¿sí? Recibir es como cuando nació uno de nuevo. Por ejemplo, hoy tuvimos testimonio de 2 hermanos que dijeron que ya nacieron de nuevo. Bien, ya son hijos de Dios, pero falta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Por eso digo que es una serie de temas, luego no me entienden si no los doy en orden, pero bautismo en griego es baptizo, que significa sumergirse, ser sumergido o llenado, ¿sí? Por eso el bautismo en agua es sumergirse en agua. Y bautismo o inmersión en el Espíritu Santo significa ser sumergido en el Espíritu Santo. No significa recibirlo, sino ser sumergido o lleno. Entonces, los apóstoles no eran bautizados aún con el Espíritu Santo, pero sí lo habían ya recibido. ¿Notan la diferencia? Sí. Recibir es una cosa, bautizado o sumergido y lleno es otra. Tenían porque lo recibieron, pero no eran llenos de Él y de su poder, que es el bautismo del Espíritu. En fuego es poder. Entonces, en Pentecostés, de hecho en el día 40, antes de Pentecostés, 10 días antes, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual os he hablado. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál? Que Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y dice: y recibiréis poder y seréis mis testigos, etc. Poder. Eso es lo que caracteriza al bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, pero no ha sido uno bautizado en el Espíritu. Y por lo tanto no se ve poder, solo se ve santidad. Eso sí, la persona ya no practica pecado, la persona ya abomina pecar, ¿sí? Ya ama a Dios, ya empieza a amar a su prójimo, se ve la santidad del Espíritu. Pero como no ha sido bautizado o lleno del Espíritu Santo en poder, no se ve poder. No se ve que sane enfermos, no se ve que haga milagros, no se ve que hable en lenguas, etc. A menos que cuando recibió el Espíritu Santo, al mismo tiempo, porque Dios cuando quiere lo hace, en el momento que Él quiera, al mismo tiempo de recibirlo, Dios lo haya bautizado o llenado de poder en el Espíritu. No siempre sucedió. Y una muestra es los apóstoles. Fíjate, miren qué cosas tan raras. Cornelio, un gentil, el primero de los gentiles que se convirtió, cuando recibió el Espíritu Santo, también en el libro de los Hechos, al instante recibió el Espíritu y el bautismo o llenura en poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se convirtió y recibió el Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas, él y los de su casa. Quiere decir que ahí recibió, como los apóstoles el primer día, y al mismo tiempo fue bautizado en el Espíritu. Y los apóstoles no, los apóstoles hasta 50 días después. Día 1 los apóstoles reciben Espíritu Santo. Día 40 Jesús les dice: ya me voy a elevar, ustedes no se vayan, en unos días recibirán poder. Pasan 10 días más, día 50 o Pentecostés, reciben ya no el Espíritu, ese ya lo habían recibido en el día 1, sopló sobre ellos. Ahora reciben el bautismo en poder. Jesús dijo: recibiréis poder.
cuando haya llegado sobre vosotros con poder el Espíritu Santo. No es que cuando haya llegado por primera vez, sino con poder, en llenura. Entonces, se dan cuenta que en el caso de Cornelio, recibió y Dios lo bautizó en espíritu y habló en lenguas. Amén. Hay otros pasajes en donde nosotros vemos cómo la persona recibe Espíritu Santo y ya, como el eunuco cuando le predicó Felipe. El eunuco recibió el Espíritu Santo por haber creído la palabra del Evangelio que Felipe le predicó y se entregó a Jesús, ¿sí? Amén. Y él nació de nuevo ahí, pero no hubo una evidencia de dones del Espíritu, porque no fue inmediatamente bautizado con los poderes del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya había nacido de nuevo y pregunta, pues, ¿qué impide que me bautice en agua? Felipe le dice, tú si has creído con todo tu corazón, o sea, te has entregado, bien puedes. Sí, yo me entrego, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ya se había arrepentido y todo. Se bautizó. Y ahí terminó la historia. Felipe ya no estaba cuando salió del agua el eunuco. Pero otros casos, como Cornelio y otros, recibieron y fueron bautizados en poder. No así los apóstoles. Entonces, esa es la diferencia entre recibir y ser salvo y ser bautizado y lleno de poder. Todo cristiano que un día recibió Espíritu Santo, los que hoy nacieron de nuevo o testificaron hoy en este día, tienen que buscar el bautismo del Espíritu, que es en poder y en dones del Espíritu. Ahora, ya hablando nada más sobre el bautismo del Espíritu Santo, aclaremos que puede ser el mismo día que la persona nació de nuevo y recibió Espíritu Santo, o puede ser después. Cuando suceda el bautismo del Espíritu Santo, se manifiesta en dones. Pero, por ejemplo, las lenguas, es un ejemplo, ¿sí? O milagros, o sanidades, etc. Sí, a fuerza se tiene que manifestar con dones de poder el bautismo en el Espíritu Santo. No así el recibir el Espíritu Santo un día o nacer de nuevo. ¿Vamos bien? Amén. Hay muchas iglesias que dicen, es que tú no has nacido de nuevo porque no has hablado en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo, y dicen, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. No. El que diga eso, más bien la evidencia es de ignorancia bíblica. No me refiero a los hermanos que lo ignoran, me refiero a los pastores que enseñan eso, que tienen la obligación de saber lo que enseñan. ¿Por qué? ¿Acaso no dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y 13, cuando habla de los dones y luego del amor y etcétera? Les dice a los corintios, a ver, ¿acaso hablan lenguas todos? No, ¿verdad? ¿O son profetas todos? No, ¿verdad? ¿O hacen milagros todos? No, ¿verdad? Ahí clarito Pablo le está diciendo a la iglesia, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas. Si van a anhelar dones, anhelen los mejores, los que edifiquen. ¿Para qué anhelan a hablar en lenguas? Pero ahí clarito dice, no todos hablan en lenguas. Entonces, es un error decir que es la evidencia de que tienes Espíritu Santo. No, no es cierto. Pero, si es evidencia cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo, sí evidencian que un día fuiste bautizado en poder en el Espíritu Santo. Algunos de esos dones no se notan así escandalosamente como las lenguas. Las lenguas luego se notan, ¿no? Bla, 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 okay. La profecía se nota pasado mañana cuando Dios le dé una profecía a ese varón en sueños o a esa mujer, ¿sí? O en visión, y luego lo testifica la iglesia. Bien. Pero hay otros dones que no se notan luego, como el don de conocimiento o ciencia, el don de sabiduría. Va pasando el tiempo y a la de mil los hermanos se van dando cuenta de que, oye, ese hermano tiene mucha sabiduría de Dios, pero ¿de dónde saca esa sabiduría si él era medio bruto? Es que no entienden que es un don del Espíritu. Y que por eso el de allá y el de allá no entiende, pero el de allá sí. ¿Por qué? Porque es de arriba. Y no está hablando como las lenguas. No es un don escandaloso, pero es un don bueno. Y es de arriba, tiene que ser de poder ese don. Hacer milagros no es del hombre, es de poder de arriba. Sanidades no es del hombre, es de poder de arriba. Hablar en lenguas desconocidas al instante no es del hombre, es de arriba. ¿Sí? Ciencia y conocimiento de las cosas de Dios ocultas que los demás no pueden entender, es de Dios, es de arriba. Entonces son dones de poder. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. Por lo tanto, no es evidencia uno de esos dones de haber nacido de nuevo, sino de haber sido bautizado en poder del Espíritu. Y todo cristiano que un día nació de nuevo y recibió
el soplo de Dios o Espíritu Santo y ya sea salvo, debe de querer buscar el bautismo en el Espíritu y recibir poder. ¿Para qué el poder? ¿Para sentirse Superman? No, para edificar a la iglesia. Señor, yo quiero que tú me des el don de la fe, porque por medio de eso yo podría decirle a un hermano que oraré y Dios lo sanará. Yo quiero el don de la profecía para edificar a tu iglesia y que vean que tú existes, que vives. Yo quiero el don de hacer sanidades para que tanto hermano sufriente en la iglesia me dio y que crean, los inconversos crean cuando sean sanados. Para su gloria deben de anhelarse esos dones, ¿sí? Y a grandes rasgos, porque sí fue, aunque crean que no, fue a grandes rasgos. Este tema es de horas. Entonces ya lo veremos más a fondo después. Ahora solo diferenciaré con otro término que dijo el hermano. ¿Y cuál es la diferencia con ser lleno del Espíritu? Bueno, ahí va junto y a la vez despegado. Porque una persona que es bautizada en el Espíritu Santo y en ese momento, por ejemplo, profetiza o habla en lenguas, es bautizado en el Espíritu y es lleno del Espíritu por consecuencia. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Pero ese hermano que un día fue bautizado en el Espíritu, y ya pasó eso hace 3 años y medio, supongamos, eso es un día cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Después de eso, ese hermano recibió sus dones que Dios le dio por medio de ese bautismo y los usa para edificación de la iglesia. Pero ese hermano quizás no siempre anda lleno del Espíritu Santo. Un ejemplo, Pedro. En la carta a los Gálatas, Pablo regaña a Pedro de que estaba en pecado, siendo hipócrita, asentando ya con sus hechos una falsa doctrina judaizante. Y Pablo lo regaña, porque Pedro estaba en pecado, y dice Pablo, y le reprendí por su comportamiento hipócrita, y también a Bernabé. Pregunta, cuando un cristiano anda pecando, ¿está lleno del Espíritu Santo? No. Obvio que no, está en la carne. Esa es la evidencia de lo que dije. Pedro un día fue bautizado en poder en el Espíritu Santo y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Luego, debería de estar siempre lleno del Espíritu, andando en santidad, en mucha fe, en poder, siempre, todos los días. Debería, pero no pasa. Porque el cristiano también a veces se entibia, peca, etcétera, falla. Y el ejemplo está ahí en Pedro o en Pablo, que de repente se ensoberbeció y Dios le mandó un aguijón en la carne. Entonces, lo que sí es evidente es que cuando alguien ejecute esos dones del Espíritu, como imponer las manos y que alguien sane al instante, o profecía o lenguas, en ese momento, además de los hace 5 años que fue bautizado por primera vez en el Espíritu Santo, en ese momento que el hermano haga uso de su don, otro día, en ese momento es lleno del Espíritu Santo también. ¿Vamos bien? Sí. Por obvias razones, si no, ¿cómo va a ser el milagro, la sanidad? De hecho, ustedes revisan la Escritura y dice, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ahora te quedarás ciego. Eso es un milagro. Amén. Es don de milagros. O Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Bien, lleno del Espíritu Santo en ese momento. Debería de andar uno siempre así, pero no siempre pasa. ¿Sí? Entonces, conclusión. También un hermano puede andar lleno del Espíritu Santo porque está orando mucho, obedeciendo mucho primeramente, viviendo en santidad, ayunando, clamando, trabajando para Dios y está en tremenda santidad, lleno del Espíritu. Y de repente habla palabra y la persona es redarguida por el poder del Espíritu, que no es de la persona sino de Dios. Y la persona es redarguida y cuando ve ya cayó al suelo, está llorando, arrepentida. Y no es la persona la que habla sino el Espíritu, porque está llena de el Espíritu esa persona. Sin embargo, eso puede ser un andar cotidiano. Y se refiere a otra cosa cuando dice, lleno del Espíritu hizo tal milagro o hizo tal uso de su don. Ahí lo que está llenando es de repente Dios lo llenó de poder. No sé si me explico. Sí. También ser lleno del Espíritu Santo, aparte de que se usa ese término cuando alguien hace un uso de poder de Dios, también se utiliza, es bien lleno del Espíritu Santo. Ese hermano de allá, hombre, tremendo testimonio, siempre en santidad, siempre trabajando, es lleno del Espíritu Santo. También se utiliza para eso, ¿vale? Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta.